¿Qué tal mi gente de Aprendo Derecho? En este su canal No Riesgo. Hoy seguimos con la frecuencia, ¿verdad? O los capítulos que vamos a estar haciendo, esta serie podría decirse. Mi hermano McDougall, que está por aquí otra vez conmigo. Un placer, hermano querido. De este pensum de Derecho, que lo estamos trabajando específicamente con el apoyo de la Universidad UNEFA. En el día de hoy vamos a tratar el tema o la materia Historia del Derecho Dominicano. Y nos acompaña una docente a carta cabal. Aparte de eso, una excelente magistrada, y le hablamos nada más y nada menos que Kaylin Candelario Marte. ¿Cómo está, magistrada? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le decimos? ¿Kaylin o magistrada? Kaylin. 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 Se queda a las 4:03. Bueno, pues ya está ahora usted Kaylin, entonces. Sí. Nada, la dinámica. Bueno, aparte de decirte, McDougall, para que no te vayas a equivocar con Kaylin, tiene varias. Bueno, el currículum de ella pasa de las 10 páginas, con eso te lo digo. Tienes que poner una memoria para poder. Tiene varias maestrías, curso en la Escuela Nacional de la Judicatura que no te puedes imaginar. En el día de hoy ya es juez de paz. Y con eso te digo que tiene vasta experiencia. Ahorita vamos a ver por qué la materia Historia del Derecho. Pero mientras tanto vamos a iniciar, como siempre iniciamos, hablando un poco de la trayectoria, de cómo surge, de dónde nace, hasta llegar al día de hoy. ¿De dónde viene la magistrada? Bueno, ¿de dónde viene Kaylin? Bueno, Kaylin. ¿Y cómo se forma, verdad? Kaylin viene soy de Santo Domingo. Claro. Excelente. Mis padres, mi papá es de San Cristóbal, pero mi mamá es de Santo Domingo. Crecí en un hogar normal, pudiéramos decir. Somos 4 hijos. 3 hermanos, 3 hembras y un varón, y de esos yo ocupo la tercera. Soy la más pequeña de las hembras. Excelente. La consentida. La consentida, hasta cierto punto. Y nada, estudié en un colegio salesiano, mi primaria. Para mí es importante que siempre que estoy en algún escenario destacar que tengo una formación salesiana, tengo una formación católica, parte de mi formación en gran parte, y se las debo a los salesianos, y ahí estuve durante una parte de la primaria y una parte del bachillerato. Luego pasé a estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad Católica de Santo Domingo. Excelente. Siempre me gustaron las leyes y siempre me gustó la historia. O sea que usted, cuando era jovencita, cuando era niña, ¿era de la que defendía a sus compañeros o era la que siempre era justa, que si había algo injusto a usted no le parecía correcto? O sea, ¿dónde empezó uno a ver esas cualidades, verdad? Podría decirse, sí, ya sea como abogada o como magistrada al día de hoy. Yo creo que era muy fácil para mí en mi niñez ver los temas de desigualdad entre mis compañeros, en familia, o sea, en cualquier escenario en el que yo me estuviera desenvolviendo era como muy fácil, como que yo tenía una alarma para verificar o destacar que había un tema de desigualdad. Y ya después de ahí esas ideas van madurando y me doy cuenta dónde es que yo encajo, en qué parte profesionalmente es que yo encajo, y comienzo a formarme. Claro, yo no voy a presentarme, era una buena estudiante, la mejor estudiante, no. Era una estudiante normal, pero sí veía a donde había alguna situación de desigualdad, era muy fácil para mí detectarla. O sea, que digamos que usted desde muy temprana edad tuvo aptitudes de abogada. O sea, usted siempre fue como la defensora de los derechos, la que siempre estuvo tratando de conciliar las situaciones. O sea, que esa vena de profesional del derecho usted la tuvo desde temprana edad. Sí, desde temprano, y sobre todo el cuestionar el porqué de algunas cosas. Claro, no cuestionar por cuestionar, sino cuestionar algunas cosas de por qué se hacen de esa forma. Y debo advertir además que tuve mis temas de timidez, o sea, sí, claro, no siempre yo fluía como fluyo hoy en día, pero ya después en el camino uno va moldeando todo. No, claro, eso es la práctica, ya usted el día a día recibiendo todos esos usuarios del sistema judicial y demás, ya eso se va perfeccionando. Entonces, luego que estudiamos Derecho, ¿por qué entonces nos vamos a la Escuela Nacional de la Judicatura? ¿Por qué
¿Por qué jueza? ¿Por qué se decidió? ¿Por qué a los tribunales? Bueno, previo a eso pasaron muchas cosas. Yo soy egresada de la Universidad Católica, comienzo a dar clases, luego paso a trabajar en la jurisdicción inmobiliaria, donde permanecí por alrededor de 10 años más o menos. Wow. Pues fue una escuela. Sí, esa fue mi segunda escuela y creo que mi segunda maestría. Fue mi paso por la jurisdicción inmobiliaria, donde me formé todavía mejor de lo que había salido de la Universidad Católica Santo Domingo, porque fue mucho lo que aprendí allí. Y la idea de ir a la Escuela Nacional de la Judicatura es la idea de estar dentro de la justicia y ver hasta dónde llega la mano de la justicia. Claro, con pleno conocimiento y consciente de que aquí nosotros hacemos como si fuera una especie de ensayo de justicia, porque justo es Dios. Sí, y partimos de que hay una verdad procesal y una verdad material. Sí. Siempre me gustó esa parte de la administración de justicia, siempre me gustó esa parte de analizar los casos, analizar los expedientes, ver cuál es la solución procesal, ver cuál es el sentido de la ley, qué quiso decir el legislador y cómo yo puedo aplicarlo a los casos prácticos. Y de ahí es que llego a la Escuela Nacional de la Judicatura a formarme como juez. Y sobre todo aportar a ese mismo sistema de justicia. Así es. Que todos sabemos que tiene ciertas deficiencias y muchas veces nosotros queremos como profesionales participar para de algún modo nosotros poder aportar nuestra cuota social y hacer que mejore cada día. Y sobre todo en beneficio de los usuarios, que son los que procuran, imploran justicia a los tribunales. Así es, aportar desde la posición, porque al final de cuentas es un trabajo profesional, pero también impacta socialmente. Cada decisión que sale con el nombre de Kaylin Candelario impacta socialmente, impacta a una familia, impacta a un ser humano, impacta a un hijo, impacta a un padre. Entonces hay un trabajo social que tú lo ves en el estrado y que también tienes que trabajar con él de la mano. No es simplemente un trabajo mecánico jurídicamente hablando. Me encantan esos criterios, ¿verdad?, que usted pues expresa, porque así sabemos la calidad que en día de hoy tenemos en los tribunales. Pero me surgió una pregunta en el momento que usted comentaba, que duró 10 años en esa etapa de la jurisdicción. ¿Se ve Kaylin en un tribunal de la jurisdicción inmobiliaria en un momento de su vida? Claro que sí. Yo aspiro a volver a mi amada y extrañada jurisdicción inmobiliaria y es mi especialidad. Por eso le digo, porque esa expertise de esos 10 años. Sí, además de que yo hice mucha química con el derecho de la propiedad. Creo que nos encontramos, nos buscamos y nos encontramos. Y una de las cosas que tuve que sacrificar precisamente para entrar a la judicatura fue su área. Exacto, dejar de lado la jurisdicción inmobiliaria. Temporalmente, porque usted no sabe quién va a ver este podcast en su momento. Exactamente, sí. Esas son mis intenciones, volver, y estoy trabajando para que el escalafón me conduzca hasta un tribunal de jurisdicción original. Claro que sí. Entonces ya luego que entramos a el enfoque de lo que sería ser, ¿verdad?, juez, magistrada, ahí seguimos. Me dijo que empezó a dar clase antes, desde que estaba en la jurisdicción. Desde que yo me gradué, estoy en las aulas. Está en las aulas. Desde usted es una maestra de vocación, digamos. Así es que yo soy hija de un mecánico y de una maestra. Ah, claro que sí. Algo tenía que llevarme. Y mi mamá es educadora, es maestra. Yo creo que es una persona, o de las pocas personas que tienen ese talento de enseñar y de alfabetizar. Y digo que eso es un talento porque no todos tenemos esa capacidad de escucha, de aprender, de dedicarte a una persona para tú enseñarla a un menor de edad. Ya a los adultos es otra cosa, porque eso es un tema de responsabilidad. Y yo crecí viendo eso. Yo crecí viendo a mi madre educar, alfabetizar niños del barrio donde nosotros vivíamos. En ese tiempo vivíamos en Sabana Perdida. Y mi mamá le dicen, de hecho, la profe. Claro, entonces claro. Yo crecí viendo a mi mamá educar. Desde pequeña no necesariamente fue que yo me acerqué o me incliné
a dar clases. Eso surgió ya después en el trayecto, precisamente, mientras estaba en la jurisdicción inmobiliaria, que me tocaba a veces explicar algunas cosas y eso. Ahí fue que eso surgió. Y ya al término de la carrera yo pedí la oportunidad. Me pusieron a pasar como un centro, ustedes saben lo que pasa. Claro, Me definitivamente. pusieron a pasar mi centro, pero yo sabía que era lo que yo quería y yo pasé mi centro y desde el 2010 estoy en las aulas. 13 a años. Dios, sí. Usted sabe El que... tiempo pasa volando, no calculen edad. No. Esos cálculos no entran en esta parte. Fíjate, Kaylin, y disculpa que te tutee. Sí, no hay esta problema. conversación se está tornando muy amena y ya me sentí la confianza. Me llamó mucho la atención el hecho de la materia que usted imparte, que es la historia del derecho dominicano. Me hice mucho énfasis, me llamó la atención porque puedo decir que yo soy un amante de la historia. Siempre me ha gustado historia mundial, historia incluso hasta bélica, internacional, o sea, de todo. A mí me apasiona mucho la historia y me llama la atención el hecho de que usted imparta esa materia, que Pedro, tú y yo sabemos que es muy importante porque hay un dicho muy famoso que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso lo dijo un filósofo y poeta, Sí. Jorge Ruiz. Jorge Ruiz. Dice que quien no, entonces uno se lo aplica al pueblo, Claro que sí. quien olvida su historia está condenado a repetir. Claro que sí. Y sobre todo una historia dominicana que ha sido tan dinámica, digamos, ha tenido muchos personajes muy significativos y tan importante que es que los estudiantes, no solamente de Derecho, sino en general conozcan la historia. Entonces la pregunta puntual sería, ¿por qué se inclina usted a dar esa docencia? ¿Tiene usted una conexión especial con la historia dominicana? ¿Le gusta, le apasiona? ¿Qué la motivó a iniciar, impartir esa docencia? Fíjate, y la historia a mí me encanta. Soy apasionada con la historia y más sobre todo si es la historia dominicana. Yo les decía anteriormente, yo no podía ser quizás la mejor estudiante, pero en historia, ahí ese era era su mi materia. círculo, exacto. Ahí yo sabía que yo estaba tranquila, porque tuve buenos maestros y de hecho tuve una maestra que nos motivó a que nos gustara, a que investigáramos, a que escudriñáramos la historia. Y yo estuve apartada de esa asignatura por un tiempo. Y luego de que yo empiezo a dar clases, que vuelvo a retomar con ella, que volvemos a encontrarnos y quien está en las aulas se da cuenta que dando la clase tú vuelves y aprendes, Claro que tú sí. Claro. retomas. Y la historia tiene algo súper interesante, que eso es como, depende quién te la cuente, depende el autor. Y transitar entre diferentes teorías, autores, es muy significativo, además de que los estudiantes se integran a esa labor de saber de por qué tal cosa, de por qué tenemos tal tribunal, de que por qué los tribunales se organizan así. Y también es una forma de interesarlos, de mantenerlos activos en esa parte. Así es. Usted decía que cuando uno imparte la materia, pues aprende cosas nuevas. Yo cuando la cursé, o cuando estuve, ¿verdad? Cuando estaba en la universidad, pensé que era por ejemplo, desde el 1844, que es donde tenemos nuestra primera constitución. Cuando veo la materia ya de lleno, veo que viene desde el derecho de Castilla, porque ellos son que traen, ¿verdad?, las normas, y veo que luego aquí habían unas reglas y normas en derecho indiano, taíno, podría decirse, ¿verdad? Indiano. Que también lo abarca la materia. Precolombino, digamos. Precolombino, y luego entonces vemos todos los pasos hasta llegar a la Constitución del 2010, o sea, una materia que abarca bastante. ¿Usted la imparte completa o usted se basa en un periodo determinado? Más o menos, ¿qué parte usted se enfoca más para que ese estudiante pues salga con esos conocimientos? Porque la pregunta puntual sería, ¿cuál es la importancia de la materia del derecho, de la historia del derecho, perdón, para ese abogado? Hay dos preguntas. Sí, hay Como dos. le diríamos Realmente. a los abogados. Uno le dice una pregunta y hacen dos. En principio, de por qué el estudiante necesita manejar y aprender historia del derecho. Precisamente por lo que decíamos anteriormente. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Los abogados necesitamos saber
cómo se ha formado nuestro sistema jurídico, cómo ha evolucionado en el tiempo y saber de dónde venimos para saber a dónde no podemos volver. Pero además hay serias cuestiones de las leyes en el día de hoy, serias discusiones que suscitan o que repercuten precisamente en la historia del derecho de la República Dominicana. Y, por ejemplo, hoy en día se le hace críticas al Código Penal Dominicano por lo obsoleto que es, vetusto y demás. Un estudiante de Derecho debe de estar en condición de responder, de saber, de manejar. ¿Por qué estamos hablando de un código que es viejo? ¿En qué momento se promulgó este código? ¿Por qué hay ciertos tratamientos que tiene este código? ¿Por qué algunas sanciones en este código se comportan de esa manera? ¿Y por qué lo tenemos vigente hasta el día de hoy? Entonces, el estudiante debe de estar en condición, además de aprender a aplicarlo, de saber de dónde viene y por qué se comporta, por qué se aplica así este código. Con respecto a la otra pregunta, claro, la historia es bastante larga, tiene mucho contenido y la realidad es que académicamente hablando no contamos, o el pensum de la carrera del derecho no cuenta quizás con la cantidad de horas necesarias para abordar todos los temas. Sin embargo, es posible destacar o escudriñar los momentos más importantes de la historia, los que cambiaron trascendentalmente un aspecto de la historia del derecho en la República Dominicana. Y es así, yo creé un diseño instruccional para esto, en el que abordamos todo lo sucedido a través de los acontecimientos, todo lo sucedido desde el descubrimiento de América hasta 1916. ¿Y por qué 1916? Porque la intervención. Hay una parte ya de la historia a partir del 1916 que nosotros la traemos fresca desde la universidad, desde el bachillerato, porque vemos historia de la sociedad dominicana, la historia de la República Dominicana, la fundación y demás, y vemos precisamente las invasiones y todo ello, y de los últimos temas que se ven en el bachillerato es precisamente las intervenciones, la era de Trujillo y demás, y ya aquí yo conecto con lo que ellos traen desde el bachillerato, para que no se quede como nada sin ver, sino que se aborde todos los acontecimientos históricos. Muy bien. Sí, usted, magistrada Kaylin, explicó de manera muy edificante para todos la importancia de la materia, pero queremos, y tal vez puede ser un poco redundante la pregunta porque usted tuvo una ponencia bien amplia, pero ¿qué básicamente aprenderán los estudiantes en esa materia? Se lo digo porque a veces uno tiene materias o cursa materias que no le presta la debida atención porque no conecta con ella. Entonces, tal vez con lo que usted va a expresar, usted despierta ese interés especial en la historia para los estudiantes que nos estarán viendo en lo delante y quisieran saber qué sería lo interesante de la historia. O para usted, o podemos reformular la pregunta, ¿cuáles puntos de la historia usted considera más interesantes según los comentarios de los estudiantes que usted tiene? Bueno, en principio yo debería de responder directamente, pero tengo que hacer este preámbulo. Generalmente, nosotros los dominicanos no tenemos esa costumbre, esa visión, esa cultura de querer estudiar nuestra historia. De hecho, cuando tú dices no todos los estudiantes conectan con la materia, es precisamente porque no siempre están muy interesados en saber qué pasó anteriormente. O sea, como que ¿para qué yo necesito saber eso si lo que me importa? Yo lo que quiero es saber derecho civil para ir a ejercer. Exacto, y a demandar, representar un cobro de peso. Tal vez no tiene las bases sentadas, tal vez para interesarse. A veces lo ven así, pero después en el futuro se arrepienten o lo ven desde otro punto y dicen, wow, ¿por qué no indagué más? Porque en una conversación cualquiera de cultura general se pueden quedar después, entonces. Exactamente. Pero ese es otro tema. Y que creo que es un tema cultural. Creo que es un tema que debemos de reforzar tanto en las aulas, en el bachillerato, y volver a reforzarlo en la universidad. Porque a veces llegan así muy rezagados o apáticos. Y precisamente por eso yo me vi en la obligación de realizar un diseño de la materia que me permita o que me garantice
que los estudiantes estén conectados con la materia y que no vean la historia como a leer tantos libros, a leer a Wenceslao Vega de nuevo, no, sino que nos vayamos al punto de lo que nos interesa. Por ejemplo, el descubrimiento de América. ¿Por qué es importante con relación a nuestra historia? Es que esta es la primera vez que hablamos jurídicamente hablando y que se producen documentos jurídicos que generan consecuencias para nuestra isla. Amén de que en aquel momento todavía no éramos República Dominicana, pero es a partir de allí que comenzamos a hablar jurídicamente hablando de documentos oficiales. El inicio del ordenamiento. Digamos. Exactamente. Que comienzan a aplicarse leyes escritas, porque lo que existía anteriormente era el derecho de los taínos y no necesariamente podemos garantizar o confirmar que estuvieran escritas. Ahora ya a la luz de lo que conocemos que existió y que tenemos pruebas y que podemos documentar, comenzamos con el descubrimiento de América y una bula papal, la bula intercaetera del Papa Alejandro IV, con la que se establece que las tierras descubiertas por Colón le pertenecen a la corona. Ese es el primer documento jurídico que tiene la isla. Entonces, ya a partir de ahí se genera una serie de consecuencias y el estudiante de Derecho ya entiende, bueno, el descubrimiento de América, ahí se emite el primer documento. Quizás no es que yo lo haga tan sencillo, pero sí que resulta interesante para él y que le resulta interesante aprender el acontecimiento y el resultado. O sea, pasó esto, llegó esto a la República Dominicana y pasó esto, llegó esto y nos dejó esto. O sea, que sea como una forma de juego, pero que al mismo tiempo aprendan. Es una forma dinámica, ¿verdad? Claro que es sí. un sistema de docencia creado por usted. Sí, un diseño para... Vamos a mucho patentizarlo, contenido. vamos a llevarlo a registrar, ¿verdad? A la hora de Ese modelo de educación. Creo que mencionó un doctrinario, creo que mencionó un libro, pero igual siempre hacemos la pregunta, y es de la bibliografía que recomienda para impartir la materia. Primero porque este contenido lo va a estar disfrutando muchos estudiantes de la universidad que no han tomado la materia, muchos que ya la tomaron pero quieren verla a usted participando, y otra comunidad de jóvenes que van a iniciar su carrera. De hecho, denme un paréntesis. Pueden llamar ahora mismo al 809-530-0224 y 809-539-8179, que son los contactos de la Universidad UNEFA. Y tú, estudiante de bachillerato, que bueno, ya te graduaste y estás indeciso o no sabes qué carrera estudiar, te recomendamos aquí, ¿verdad? La magistrada, pues este servidor y el señor McDougall, que no te vas a arrepentir de iniciar en tu carrera de Derecho y, claro, en la Universidad UNEFA. Pues seguimos, magistrada. Los estaremos esperando por allá. Así Ya ven es. que le van a dar descuento, gracias. Ya ustedes ven la calidad de los docentes, ¿eh? Sí. Así Ya van es. viendo. Todo el que ha venido por acá, la serie va muy buena. Excelente. Tenemos varios No, capítulos, excelente. pero Espérense, todos- déjenme también aprovechar para felicitarlos por esa iniciativa. Es una iniciativa de verdad sumamente interesante, que cuando me di cuenta que existía, dije, Dios mío, pero ¿dónde estaba esto? Porque en realidad hay muchas personas que a veces no saben cómo profundizar en cuanto a un pensum, y ustedes le van a dar respuesta precisamente a través del medio por excelencia que son las redes sociales. Y qué bueno que ustedes tuvieron esta oportunidad, ese ingenio de desarrollar el pensum y que por aquí desfilemos algunos docentes. Excelente, Muchas gracias. gracias. Esto nos da Muchas energía gracias. y fuerza para seguir. Entonces seguimos con el tema bibliografía. Sé que tocó el de Wenceslao Vega, tiene varias versiones. ¿Ese es el que usted utiliza y recomienda? Sí, ese yo lo recomiendo por un tema de que el lenguaje que usa el autor es muy llano y la forma en que narra los acontecimientos también es muy clara y no se encuentra distorsionada. Entonces, eso me permite que el estudiante pueda conectar más rápido con el acontecimiento y con el resultado. Excelente. Nada, cualquier cosa, señor McDougall, que usted quiera agregar a la magistrada, si quiere hacerle alguna otra pregunta, aprovechar la que está por acá. Bueno, más que hacerle otra pregunta, quiero felicitarla por su gran currículum como profesional, felicitarla por su formación en general, que veo que es una persona muy, muy agradable, muy afable, muy... Ay, gracias. pues de buen trato, digamos. Entonces, felicitarla por eso.
Queremos motivarla a que siga en su deseo de impartir en la jurisdicción inmobiliaria, que sé que desde ahí usted aportará lo que tanto necesitamos nosotros los dominicanos, que es una justicia justa, vale la redundancia, y agradecerle a usted por estar aquí, por sacar de su tiempo, que sé que es limitado, y esperamos que nuestros televidentes, youtubevidentes puedan aprovechar de la mejor manera este contenido que le brindamos. Yo no voy a cerrar todavía. Yo le voy a confesar que cuando estuve por allá con el señor Tomás, ¿verdad? Y el señor Raimundo Abad, aproveché y le pregunté a algunos de los estudiantes. No pudimos grabar el testimonio, pero nos dijeron que lo bien que se sentían ya personas, ya estudiantes que han estado con usted en las aulas y también de manera virtual, que le dijeran a usted lo bien que se han sentido, lo provechoso que fue su materia, lo mucho que han aprendido. Y tratamos de poner el capítulo un poquito jocoso y le decimos lo siguiente: usted es esa maestra dura, rajatabla, macana. Que no quieren seleccionar con usted, o usted se considera una docente light. ¿Le retiran mucho? ¿Le retiran? ¿Cómo? Porque diga la verdad. Yo tengo una máxima. Si usted se quemó, se quemó. Ahora, si usted trabajó para un 100, ese 100 usted lo va a tener, sí o sí. Me dio miedo, Pedro. Porque más que si bacano, si retira. Lo que pasa es que a veces queremos un tipo de docente y nos olvidamos de que a la universidad vamos a formarnos. Sí. Y en realidad eso es lo que tenemos que sacar de ahí, aprendernos, aprovechar el docente en la medida de lo posible. Yo sí soy una maestra, me considero muy empática y muy abierta, asequible al estudiante. Y yo comparto mi teléfono con los estudiantes, permito que me llamen, que me escriban si tienen una situación. En el caso de nuestra universidad, que utilizamos una plataforma virtual, yo estoy muy pendiente si no pudieron enviar una tarea, si faltó algo, si no entendieron qué pasó, de darle esa respuesta oportuna, porque se trata de personas que a veces tienen que trabajar, que si un día libre, que si tienen familia. Entonces, eso hay que entenderlo, porque yo vuelvo y les digo, yo crecí viendo a mi mamá dando clases, pero también la vi sacrificándose para poder estudiar. Y yo sé que detrás de la pantalla, como los que nos están viendo ahora mismo, hay muchas personas que se están sacrificando para formarse. Entonces, esa parte de la empatía yo no la dejo. Yo que me expliquen, mire, profe, me pasó tal, vamos a ver cómo le vamos a dar solución. Pero, por ejemplo, que me llamen, no, que yo voy a tener que retirar porque del trabajo no me dan permiso. No, vamos a ver qué es lo que pasa, qué tiempo usted tiene disponible para esta materia, vamos a organizarlo y juntos darle solución, porque al final eso es lo que queremos, formar, no que se nos vayan, claro, o que nos retiren los estudiantes. Como dicen, buscarle la vuelta. Claro que sí. Bueno, pues ahora sí, McDougall, me sumo a esas palabras de despedida que tú habías expresado. Gracias, distinguida magistrada, por estar con nosotros. Gracias por expresarnos, por contarnos su historia y luego hablarnos un poco de la materia que imparte, que sé que muchos de los estudiantes que están disfrutando de este contenido rápidamente la van a seleccionar, que sea usted que se la imparta, porque realmente es una persona muy agradable. Desde que llegó por acá sentimos, ¿verdad? Esa vibra positiva y todo de verdad fluido. Muchísimas gracias por su tiempo y recordarle a ustedes que un abogado sin aprendo derecho sería un obrero sin herramientas. Hasta la próxima.